Buenísimas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos al podcast más popular en toda la audiencia hispanoamericana de aquí de San Diego nomás. Y de 3 países en África. 3. Yo, de hecho, me llegó acá el reporte. 4, ya son 4. Se acaba de agregar se acaba de agregar un país. No estoy seguro de cuál sea. Creo que... Hello. Sí, ese. ¿Sí te llegó el reporte también? Sí, de Michoacán, Valis. A todos los Valis. Sí, fíjate que tenemos una audiencia muy grande en Michoacán, fíjate. Qué loco. De todos los lugares. Les vamos a mandar un saludo. Manda un saludo estilo Michoacán. Es que les mando un saludo, Vali. Les vamos a mandar un saludo a toda la gente de Michoacán, Vali. Que se la pasen escuchando el podcast, ¿no? El podcast. Sí, un saludo para toda nuestra audiencia de Mexicali hoy. ¿También de Mexicali? ¿También? Sí, también de Mexicali. En Mexicali también nos escuchan. 2 personas. 2 personas en Mexicali. 457 ¿De dónde en lo Michoacán. estás escuchando? Mándanos ahí. Sí. Ahí ponnos en los comentarios. ¿De dónde nos estás viendo? ¿Sale? Y es más, el lugar con más post lo vamos a dar un shout out directo en el siguiente episodio. Sí. Una sorpresa. Sí. Pues bienvenidos a su programa Entre Amigos, edición Día del Padre. Espérate. El jefe. Quiero hacerlo otra vez. Este es el episodio edición Día del Padre. Volaris, patrocinador oficial. No es cierto, no es patrocinador, disculpen. Pero si quieren patrocinarnos, ¿no? Si nos quieren patrocinar un viaje, estaría bien suave. Queremos ir a Cancún. Queremos ir a Cancún todos, ocupamos 17 boletos. Toda la familia, ¿no? Sí. ¿Me subes a este? No, ya no me escucho, creo que el Rubén Es que te bajó el Rubén aquí. ¿Ya está mejor? Mejor. De hecho, te tenemos muteado. De hecho, la cámara de esta cámara no está prendida. De hecho, esa cámara está apagada, tu micrófono no sirve. Sí, la está cortada la toma aquí, ¿no? Sí, estamos como cuando juegas con tu hermanito y le das un control, Sí. un control desconectado. ¿No? Sí. Estaba ahí nomás brincando. Sí. Pues así estás tú. Sí. No, pues bienvenidos a su episodio Día del Padre. Tenemos un episodio bien padre, ¿eh? Súper padre. ¡Wow! Neta que traigo los chistes a todo lo que da, ¿no? Hablando de Día del Padre, vamos a empezar con esto. Dame así, de ¿cómo se dice? Lo que traigas ahorita en el cartucho, tu mejor dad joke ahorita, de volada, de bote pronto. Y yo lo voy a calificar. Aquí tengo, mira, te voy a dar uno de estos, que quiere decir pegó, o te voy a dar uno de estos. Yo me lo sé en inglés. También nuestra audiencia es bilingüe. Sí. Y para Muy los bien. que no, primero antes querían que presentara a nuestro invitado. Sí, por favor. Sí, cierto, ahí No dispensen. conocen Es que... a Rubén Palafox. Hola. Desde Escondido, California. Escondido. Desde Escondido, California, pesando las 217 libras. Yo creo que Con más. 5 Así me veo. 5 pies 11 desde Escondido, California. Emocionó. Me emocioné. Sí. Dilo Tenemos otra vez, ¿cuántas libras? Pues fíjate, de hecho me acaba de llegar el reporte. 237. Es que leí mal, 37. Disculpen. Cambiaste el Disculpen, uno por el el reporte oficial, 237. No dio el pesaje a las 17. Pero Disculpen. eso fue cuando comenzó el año que estaba Sí. Cuando hicimos el ayuno. El ayuno. El de El Daniel ayuno de de Daniel. 21 días. Sí, tenemos aquí a Rubén Palafox acompañándonos. Preséntate, Rubén. Preséntate, Rubén. Hola, me llamo Rubén Palafox. Vengo de Escondido. Ok. De Escondido, California. Escondido, California. 217 libras. 200. Ok, y tenemos aquí al Rubén y ya conocen aquí al co-host Javín Ibarra y yo merengues, Luis Paredes. Aquí vamos a darles un poquito de... Entonces vamos a darle la oportunidad al invitado que dé el dad joke. A ver. Here we go. Sí, ahí va. What do you call a strawberry, Go on. raspberry, blueberries, playing music? A jam party. A jam session. Why did I laugh at that? Yes. Era el otro sonido.
Lo vamos a tener que poner en subtítulos, por favor. Es más, vamos a cortarlo. ¿Qué? ¿Te vas a dar tú? ¿Te das yo? Yo tengo A ver, uno, ¿cómo? Ya I se got los you, dije I hace got rato. you, I got ¿Tú you. fuiste Ya se los la dije hace idea? rato, es que ya se los dije hace rato. No se vale, el mío ya está quemado. Tien- Pero lo voy a decir para la gente porque yo sé que la gente se va a reír porque de los tres traigo los mejores chistes. Han dicho, yo no. Han dicho. Mira, ¿cómo le llamas a un grupo de zombies que hablan más de un lenguaje? Le dices zombilingües. Gracias público Mira, conocedor. Gracias al público conocedor que sabe de chistes. Estuvo buena. Gracias. Estuvo buena. Ok. Ahí va que es de los primeros que me aprendí, ¿sale? ¿Cuál es el pescado que se cae del último piso? ¿No? No. No. El atún. Vamos a pedir a la producción si me pueden editar eso. Si me pueden quitar todo Dijeron eso, dad jokes, ¿no? todos esos últimos 37 segundos, por favor. Córtenlos, ponen un comercial de lo que sea. De lo que sea. De vitacilina, si quieren. Lo que caiga. Vitacilina. Sí. Bueno, pues ya que empezamos con estos terribles chistes, Sí. y vamos a pues entrar en materia, ¿no? Vamos a- Episodio Día del Padre. Día del Padre. Yo me gustaría comenzar con algo aquí que, aprovechando que lo van a ver nuestras esposas, Sí. hijos, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí. ¿Qué es el regalo que quisieras para el Día del Padre? Wow. A mí fíjate que el mejor regalo que me han dado Día del Padre, o que quiero Día del Padre, ya lo tengo porque son mis hijos. Puntos, ¿no? Yo quiero un Cybertruck. Yo también. Yo quiero un día sin mis hijos. Dios. Bueno, un buen regalo de Día del Padre. No sé, ¿qué traen ustedes en el cartucho? Era el Cybertruck. Sí, ya lo dije. Iba en serio, iba en serio, sí. Por favor. Yo pienso a Color mí... negro. Con self-drive. Él lo ha pensado, ¿eh? Lo ha Sí. pensado. Ya se imaginó, ¿no? Sí, no, fíjate, yo con que me traigan un dibujito de la escuela, con eso me da. Seguramente. Yo con eso me doy. Si me bailan el ratón vaquero, suelto las lágrimas. Se arma con eso. Yo soy papá fácil. Mira nomás. Mira Pero nomás. si vienen ese dibujito y ese ratón vaquero ¿En viene un Cybertruck? en un Cybertruck, pues qué mejor, ¿no? No, pues si viene con un tea time, Ándale, algo de golf. si viene con un tea time tempranón, aquí cerquitas, con una bolsa de golf nueva, Sí. estaría Oye, suave. Pero especifica porque no te regalaron palos que de golf. Ey, te voy a mutear, no puedes hablar de esos temas aquí. ¿Verdad? No puedes hablar, te lo dije eso en confianza. No, yo ahorita ando con la onda del pickleball, ¿no? Ah, ok. Entonces una raquetita de esas que me salen de anuncios en el Instagram. Esas de carbón Sí. o de $300. ¡Ande! Oye, hablando no de... te creas, no, porque lo sale en mi cartera. Sí. Yo te recomendaría más unas clases, ¿no? Hemos estado practicando y tú no, así que... Fíjate, yo decidí, tomé muy seriamente esto y dije, les voy a dar chance a que Entrenar. mejoren para que se ponga bueno esto. Se Dije. ponga bueno. Ya, no, es que ya le estaba jugando con la izquierda, ya jugaba... Con los pies. Con los pies empecé a jugar, me tapaba los ojos, ya no sabía qué hacer para que Se se ponga... volteaba. Sí, entonces, pues ojalá Y ahora sí, ¿no? y ahora sí. No, pero ya en serio, mira, vamos a la primera pregunta, ¿no? Obvio que todos comenzamos título padre Sí. con nuestro primer hijo, ¿no? Usualmente. Usualmente, eso Sí, usualmente pasa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia Wow. al recibir la noticia? O no sé, cuando te cayó el 20 de que soy papá. Sí. Lágrimas. Lágrimas.
lágrimas con Karime. Karime empezó a llorar. Con cariño, yo no. Sí, sí, sí. Pues nosotros teníamos planes, según nosotros, de esperar 2 años. Y al mes de matrimonio salió con lágrimas Karime del baño. Con un pregnancy test que decía positive. Chale. Y no era de COVID. Ajá, sí, y ¿no? no era COVID. Sí, sí, sí. Pero pues obviamente, pues bien emocionado y también un poco de miedo, de temor, de decir, chales, I'm gonna Sí. be a dad. Ya. Sí. Es una experiencia. Pero Que cuando, dices, cuando wow. te dijo, ya ahí te cayó el 20, ¿soy papá? O sea, No. Dicen, No, de hecho, no, fíjate, no se hizo sé, real. no sé qué tanto se pueden ustedes relacionar con esto, pero dicen, fíjate, dicen Que los hombres no deben de llorar por una mujer. Es lo que Ay, dicen. Dios. Dicen, no, dicen que las mujeres se convierten en mamá el momento que se embarazan. Sí. Sí. Y los hombres se convierten en papás en la primera vez Cuando lo ves. que ves a tu hijo. Yo Y sí yo, lo- fíjate que a mí se me hace muy real eso porque yo, cuando Marlene estuvo embarazada, yo estaba muy emocionado de que estaba embarazada. Ajá. Más no sentía, o sea, así como ella, pues. Ella Ya. sí tenía sus momentos con la pancita y así, Que o sea. pateaba y- Ajá, y yo también me emocionaba cuando Sí, pateaba sí, y cuando obvio, se movía. ajá. Pero como que no tienes todavía ese salto, pues. Ya. Hasta el momento de que en realidad ya miras, pum, y te toca verlos Agarrarlos. y agarrarlos por la primera vez. Uy, ese día ya es cuando sabes, ya Sí, valió, sí, sí. ya valió todo. Ya valió. No, valió. sí, porque, o sea, por ejemplo, conmigo y comparto esto con Javín, nuestra primera hija fue niña, Ya. ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo cuando nació Zoe, cuando la agarré la primera vez, yo estaba en shock y de verdad no lo digo por cliché, o sea, yo lo miré y la volteaba y la miraba y, sabes, en ese instante, sabes que darías la vida por esa bebé. Y no estoy diciendo que a lo mejor por no te pasó lo mismo, pero yo nomás me refiero a que decías, no manches, o sea, es una princesita, ¿no? Es Ya, una niñita. ya. ¿Sabes? Y en ese momento es cuando dices, esta niña me tiene amarrada de un hilo. O sea, ya lo que quiera y cuando quiera. O sea, soy lo que ella me pida que sea. Ya. ¿Sí me entiendes? Ya. Sí, yo me identifico mucho contigo en esa parte porque sí es cierto, o sea, de hecho Natalie cuando nos casamos y nosotros supuestamente también 5 años Sí. porque queríamos viajar y quién sabe qué rollo, ¿no? Sí. Y a los 5 meses quedamos embarazados, ¿no? Wow. O sea, fueron 5, pero no especificamos de qué, ¿no? Entonces, el punto es que básicamente un día del padre, Sí. Natalie estamos tomando fotos en la iglesia, ¿no? Sí. Con papá, ¿no? Wow. Y Natalie me dice, vente, tómate la foto aquí. Y yo así como que, no, ¿en serio? Y Natalie, sí, sí. Y Natalie como, no hagan ese sonido. No te adelantes porque ya después me tomé la foto y literalmente sí, acá lagrimé y todo el rollo, ¿no? Y ya después de ahí, me dijo, como que me vio muy en serio, me dijo, estaba bromeando después. Me dijo. Y yo, no manches, ¿no? Y pues mi esposa siempre ha sido bien bromista, ¿no? Wow. Pero esa dolió, ¿no? Ajá. Sí, y creo sí, que lo chistoso es que Dios le hizo la broma a ella. Ándele. Porque como a las Para que se le semanas quite. nos fuimos a México Sí. y literalmente se empezó a sentir mal o algo y hizo una prueba de embarazo. Y llega y ya estaba yo en la casa de mi abuelo, me acuerdo. Ajá. Y llega Natalie con la prueba, ¿no? Sí. Y con las 2 rayitas, mira. Ajá. Y yo, nah, Ya no te creo nada. no te creo, no Sí, te creo. Ya sí, no voy a sí, caer sí. 2 veces con Sí, la sí, misma, sí, ¿no? sí. ¿Es en serio? Me decía, ¿es en serio? Sí. Y yo, no, yo no te creo. Y no te voy a creer hasta que te des una prueba de sangre. No, porque allá te puedes hacer una prueba de sangre y inmediatamente te dicen Sí. positivo, 100%, etcétera, ¿no? Y literalmente fuimos al hospital a hacernos la prueba de sangre y pácatelas que dice que sí es Ándale, papá. positivo. No, pues ya estaba así como que en shock, ¿no? Ahora sí dije, o sea que sí estabas embarazada cuando nos tomamos la foto, hicimos las cuentas. Y Wow. sí. Y entonces digo, ¿cómo Jokes se- on you. Jokes on Jokes you. on you. Sí. O sea, creíste que me ibas a hacer, pero fue para ti, ¿no? Sí. Entonces todo en chistosa parte. Pero la realidad es que sí es cierto. Ahí como que es emocionante, ¿no? Voy a hacer aquí un paréntesis, ¿no? Sí. Si no has visto
el de las Días de las Madres, Sí. el podcast, velo porque cuentan la historia, ¿verdad? Marlene y Luis, de cómo Sí. no pudieron tener hijos como por 4 años, ¿no? 4 años. 4 años y me imagino que recibir las noticias fue muy padre. Sí. Pero todavía es más padre cuando ya nace, ¿no? Y igual ¿Ya perdiste? ya. Oye, ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto llevamos? Ni 15 minutos, ¿eh? No, pero sí, yo me acuerdo el día que ya te la dan, ¿no? Sí. Te la dan y la tienes aquí y Sin tú- llorar, sin llorar. Sin llorar, ¿no? Y me acuerdo así como que para esto, la primera, o sea, Camila, ¿verdad? Fue Camila, también fue una niña. Y Camila, o sea, si tú ves las fotos de Camila, se veía toda hinchada, morada. Sí. Así salía enojada porque Sí. se quedó mucho tiempo así. Tenía toda hinchada, ¿no? Sí. Pero yo la veía y yo decía, a la torre, ¿no? Está bien bonita, ¿no? Ajá. Y ves las fotos después y dices, Sí. no manches. Sí, Yo me acuerdo que ese día la había agarrado y ese sentimiento que Ajá. tú dices, así como que, Es real. o sea, voy a dar la vida por ella. Sí. No, o sea, Sí. como que... como que no manches. Me acuerdo que ese día... ese día en la noche... yo me quedé despierto toda la noche. Sí. Porque literalmente estaba viendo que respirara. O sea, era así como que está respirando, sí, Sí, está respirando, sí. ¿no? Y luego le ponía la mano en el pechito, ok, está respirando. Y no me podía dormir. Sí. Porque yo decía, no, está bien frágil. Sí. O sea, se me hacía así como que Sí. está bien. Y luego nos habían Sí. dicho que había nacido como un poquito un soplo en el corazón. Ajá. Y que no era, que era normal, que nos preocupáramos, Sí. que eso iba a pasar. Pero de todas maneras yo estaba así como que no. Sí. Lo voy a checar, ¿no? Ajá. Y literalmente ese día dije, no, le voy a... O sea, ella la voy a proteger, ¿no? Sí, Etcétera. sí. Y sí es cierto, o sea, y apenas yo sentí como que me cayó a mí el 20, ¿no? Así de esa manera, ¿no? Igual para mí, Noah es mi primero. Y me acuerdo que Karime sí tenía esa conexión con el Noah Sí. desde su embarazo y hasta me decía, hey, háblale al niño. Y yo, pues, Ajá. ¿Qué hubo? a su estómago, ¿qué onda? What's up, dude? What's up, Decía- dude? What up, bruh? Le decía, How are you? ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Yo soy tu papá. Sí. Sí. Pero no lo sentía como ella lo sentía. Ya. Y cuando lo vi, me acuerdo que cuando tuvo un emergency C-section, una cesárea de emergencia, Sí. después de 26 horas de labor, y me acuerdo que el Noah estaba llorando. Y la enfermera dice, agárralo bien y voy a apagar las luces y se va a callar y te va a ver en los ojos. Prepárate. Así me dijo la enfermera. Y dije, oh, Interesting. wow, ok. Y ya estaba llore y apagó las luces. Se cayó el Noah, paró de llorar y me vio en los ojos. Órale. Cuando me vio en los ojos, se me hizo muy real en ese momento Ya, y me sí, la agarré conexión, llorando pues. llorando Sí. y hice una conexión con él. Y igual sentí lo mismo que ustedes sintieron. Yo daría mi vida por este niño. Ya. Y me acuerdo que sí, me desvelé igual porque Karime tuvo una recuperación del C-section y Sí. tuvo unas cosas que sucedieron y yo me quedé con él Sí. todas las noches, como 3, 4 días, Sí. y atendiéndolo y dándole fórmula y asegurándome que estaba bien. El sueño se me fue. Ya. O sea, ya cambió mi vida. Ya no sé qué es dormir bien ya. Sí. Pero no, como que ya no importaba en ese momento, ¿no? Sí. Y sí, se hace muy real para los hombres, yo pienso, Sí. ¿no? Que cuando lo ves. Tenerlo ahí. Ajá. Sí. No, pero yo no sé si les pasó esto. A mí me pasó, y yo conociendo un poquito la historia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Para los que no me conocen, ¿verdad? Yo perdí a mi papá cuando tenía 8 años, ¿no? Entonces, algo que me pasó a mí es que de repente como que me pegó así soy papá, Ujú. ¿no? Y decía, a la torre, ¿y cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Porque lo que me acuerdo de mi papá es como muy poco, muy escaso. Y sí, obvio, tengo bonitas memorias, pero son muy pocas, ¿no? Pero pues ya pensando va a crecer y la adolescencia. Y luego, aparte de eso, en nuestra familia somos yo y mi hermano. Nosotros no tenemos niñas. Sí. Entonces, de repente tengo una niña y estas cómo trabaja, ¿no? O sea, cómo le voy a hablar o qué Sí, onda, ¿no? sí. Entonces, sí llegó en mí ese como cierto como temor, ¿no? De decir, híjole, no la quiero regar, Wow. ¿no? Por no saber cómo ser un papá, ¿no? Sí. Y por esa parte, ¿no? Yo creo preguntando esto,
Los que no vieron el episodio de Rubén, ¿verdad? El del perdón. Sí. Véanlo y platica la historia un poquito de cuando él crece. Pero de alguna manera tú también creciste a lo mejor con no habiendo perdido a tu papá de vida, pero pues en tu niñez, ¿no? Sí, así es. Creciendo, pues vean el otro episodio de Forgiveness, del perdón, pero yo crecí sin una figura paterna. O sea, era algo muy, how do you say, unstable? Inestable. Inestable. Mi mamá está divorciada de 3 hombres, ¿no? Entonces, mi papá, su segundo esposo, su tercer esposo. Entonces, toda mi vida no he tenido una figura paterna estable. Y pues creciendo sin una figura paterna estable, yo también tuve ese sentir de decir, tengo a este chamaco, es real. Y no sé a dónde mirar o a dónde voltear para ver el ejemplo de cómo ser papá para este niño. Entonces sí fue como que un temorcito que entró en mí. Sí. Y pues sí, me puedo relacionar mucho con eso. Ya. Y tú platicabas un poquito también. No, yo sí tuve papá. Oye, acá, ¿no? Echándole limón a la herida, ¿no? Sí, yo así como que, órale. Oh, lucky you. Sí, sí. No, yo me sentí bien. No, yo fíjate que yo no le batallé para nada. No, yo ahí sí I can't relate. No es cierto. No, pues sí, Pero no te dio temor así como saber que eras papá o... No, fíjate que algo que yo he platicado muy abiertamente varias veces y la gente que me conoce sabe esto de mí, de que yo, por alguna razón, no sé, ¿verdad? Pero yo siempre, desde que crecí, o sea, mi adolescencia y cuando ya empecé ya a entrar a mi adultez temprana, yo tenía un deseo muy grande de ser papá. Yo siempre quería ser papá. Era así como una meta. A la neta, más de terminar la carrera, más de, o sea, de lo que voy a hacer con mi vida, en términos profesionales. Mi meta, yo decía, yo quiero ser papá. Y la neta no sé por qué. A lo mejor un día Dios me lo revela, ¿no? Pero yo tenía ese deseo bien grande de ser papá y nunca, lo he platicado, ¿no? Yo siempre tenía a mi papá. Ya. Tuve un papá ausente por mucho tiempo de mi vida. Ausente en el sentido de que vivía con nosotros Sí. y o sea, nos proveía y todo, pero estaba ausente en nuestra casa, pues, o sea, Sí. se trabajaba y luego ya no sé, se metía a su cuarto a mirar fútbol o así. descansar, pues. A descansar. Tengo memorias de mi papá hasta cierto punto, o sea, como involucrado con nosotros y eventualmente yo pienso ya, o sea, con madurez y como mirándolo como papá y como adulto, yo pienso ya porque somos muchos, somos 6 en total y mis memorias de mi papá llegan como hasta cuando éramos 4 y yo pienso ya cuando son 5 o 6, pues yo le doy crédito, también digo, chales, pues también, o sea, era una broncota. O sea, mantener 6 niños y todavía una casa y todo eso, pues ya... El peso que sentía. El peso Sí, que cómo sentía, no. ¿no? De proveedor. Ajá, entonces yo me relaciono más en ese sentido de que sí, yo miraba a mi papá cómo proveía por nosotros, cómo trabajaba por nosotros y a mí sí me dio ese ejemplo mi papá de la verdad. Y yo creo que mi esposa Marlene les puede testificar en esto de que yo eso le aprendí a mi papá. Yo le aprendí a mi papá a darle a mis hijos todo. Todo. Y, o sea, trabajar para proveerles. Yo tengo una muy buena imagen de un proveedor en mi casa. ¿Sí me entiendes? Y vamos qué comenzando padre. de eso, ¿no? Creo que estás tocando un buen punto. Ujú. ¿Qué has aprendido, ya sea por consejo Sí, que tu papá te dio sí. o te ejemplificó Ujú. o de alguna manera algo hizo O- de alguna manera? Ajá. Ya Pues, sea de niño, de sí. grande, o sea, etcétera, ¿no? Sí, a mí yo te digo, algo que yo le doy todo el crédito a mi papá es que yo soy el proveedor que soy por mi padre, porque mi papá nunca nos dio una carencia, Ya. nunca nos faltó en lo más mínimo y como te digo, hasta caprichos, pues, él Sí. se esmeró, Desvivió. se desvivió por darnos todo en todo momento y eso yo lo tengo muy grabado. Y yo sé que mi papá para mí es la persona más trabajadora que existe en el universo, ¿no? Ujú. Entonces eso le aprendí a mi papá, a proveer
a proveer y de hecho, Marlene sabe, ¿no? Yo le he dicho a Marlene, cuando hablamos de nuestras maneras de amar, ¿no? Los lenguajes del amor. Yo siempre le he dicho que yo tengo 2 lenguajes, ¿no? Uno es el toque físico y ese viene de mi mamá, porque mi mamá siempre fue muy, muy física. De rascarme la espalda, exactamente. Más que nada, haz de cuenta que mi mamá siempre nos sentaba y me decía, vente, y me rascaba la espalda. Y eso, el toque físico, me ha hecho a mí de esa manera. Y otra es, y no sé en cuál de todos los lenguajes cabe pero yo siempre le he dicho a Marlene, la manera es que yo los amo a ustedes, es que yo quiero darles todo. O sea, yo quiero que nunca les falte nada. Yo quiero que mis hijos me piden el Nintendo 64, o sea, que yo se los pueda dar. ¿Sí me entiendes? Es porque esa fue la manera que mi papá me enseñó su amor, ¿verdad? Entonces, y qué importante es apreciarlo, ¿no? Porque a veces sí como que yo he escuchado y he hablado con personas que dicen, es que mi papá sí me dio todo, pero no me dio amor, ¿no? Pero a veces dices, espérate, a lo mejor tu papá te estaba demostrando amor de una manera, pero tú no lo alcanzaste a percibir. Exactamente. Era diferente, ¿no? Sí, pero sí hubo una carga de decir, hey, tengo que proveerle a mi hijo, ¿no? Sí, lo hablamos tantito en el episodio del perdón, cómo a sus capacidades hizo el mejor trabajo posible. ¿Sí me entiendes? A lo que él sabía. O sea, nunca... Algo que yo creo ustedes estarán de acuerdo con nosotros, conmigo, es que nadie te sienta y te dice, mira, este es el manual. Así le vas a hacer. Así le vas a hacer, ¿ve? O sea, así es como eres papá. Nadie. Entonces, a mí nunca me sentaron. A ti nunca te sentaron. A mi papá tampoco nunca lo sentaron. ¿Sí me entiendes? Entonces, él tuvo que averiguar a ser papá de la manera que él podía y como sabía. Y entonces... yo me imagino, me pongo en sus zapatos, dice, yo soy bueno para trabajar, soy bueno para proveer, pues eso es lo que les voy a dar a mis hijos, ¿sí me entiendes? Claro. Les voy a dar una buena vida, ¿sí me entiendes? Entonces, en que hubo huecos, pues hubo huecos, pero a sus capacidades en ese momento hizo lo mejor que podía, ¿sí me entiendes? Y eso yo lo aprendí de mi padre, pues. Hay algo, tú, Rubs. Vete. There we go. Deja pensar en eso. Bueno, mientras piensas, yo digo uno, ¿verdad? También, igual con mi papá, yo tengo memorias limitadas, digo, tenía 8 años, pero sí no me recuerdo una palabra en sí, pero también creo que lo que modeló, ¿no? Y para los que no conocen la historia, entraron a la casa a robar, ¿verdad? Cuando tenía 8 años y le apuntaron una pistola a mi mamá, ¿no? Y de alguna manera, a lo que mi mamá cuenta, pues en su testimonio, básicamente mi mamá dice que cuando ella abrió la puerta, pues las personas que estaban como drogadas, ¿verdad? Querían robar la casa, le pusieron una pistola a mi mamá. Y entonces mi papá básicamente empuja a mi mamá, o sea, mi papá empuja a mi mamá cuando pasa eso porque se da cuenta y entonces literalmente le disparan a mi papá. Y pues básicamente mi papá perdió la vida, ¿no? Perdió la vida por nosotros, en pocas palabras, ¿no? Y pues esa parte es algo que a mí me modeló mi papá, ¿no? En el sentido de que cuando dice la Biblia, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ellas, ¿verdad? Ese versículo, pues me resuena mucho con mi papá, ¿no? También que no hay mayor amor que que uno dé la vida por sus amigos y pues también los hijos, ¿no? Entonces yo vi básicamente, pues ese modelo, ¿no? De decir, hey, sí dio literalmente su vida por nosotros, ¿no? Entonces es una parte muy, muy, muy padre de ejemplo, ¿no? Que yo llevo de mi papá, ¿no? Biológico. Decir, híjole, en un momento difícil de muerte, vida de muerte, o sea, tengo el mejor ejemplo, ¿no? Decir, tengo que dar la vida por mis hijos también, ¿no? Y mi Porque familia. todo lo dijimos, y que le dijimos al principio, ¿no? Cuando vimos a nuestro bebé, dijimos, yo daría la vida. Y tu papá literal. Sí la dio. O sea, y pues lo honro su memoria. O sea, que cuando llegue allá con él, se lo voy a agradecer, ¿no? Wow. Pero también a lo mejor, sí es cierto, hay cuestiones que dices, bueno, yo me acuerdo que Rubén dice, mi primer amor de mi papá es que le estaba pegando a mi mamá, ¿no? Pero también Dios pone como figuras paternas, ¿no? Eso sí. O Dios, de alguna manera, a mí me encanta algo de Dios que dice, cuando Jesús le enseña a los discípulos a orar, dice, lo primero que dice es, Padre nuestro, que estás en los cielos. Y de alguna manera, lamentablemente en la sociedad,
hay una falta de paternidad gigantesca en la sociedad. O sea, no somos los únicos aquí presentes que podemos testificar que crecimos sin un papá. Sí. Sin embargo, lo hermoso de todo esto es que Dios se revela aquí con Jesús, en el Nuevo Testamento más que nada, Sí. a enseñar, hey, tienes un padre, como una Sí. figura paterna, ¿no? Sí. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es el verdadero Padre de todos nosotros, el original, el principal, ¿no? Sí. Y yo vi, cuando me hice esa pregunta, cuando nació Camila, Ujú. yo sí sentí como que Dios me dijo, así como que, hey, ¿qué onda? ¿Y yo qué? Sí. ¿No? O sea, yo he estado todos estos años contigo, te he enseñado tantas cosas a ser quien eres, Ujú. básicamente. ¿Y dónde estoy yo? Pues no. Ujú, ujú. Entonces, para mí sí fue así como que Dios me dio así una zarandeadita cuando tuve ese temor y me dijo, Sí. yo soy un padre para ti. Sí. Y lo he visto de muchas maneras. Ahorita, verdad, platicamos un poquito más de ello, Sí. pero no O sé, también- tú también, porque yo veo a Rubén y la verdad lo veo como un padre ejemplar. Sí. ¿No? Por eso está aquí también invitado. Sí. Pero, ¿cómo aprendiste todo eso? ¿Lo aprendiste en alguna parte, no? Sí, de hecho, primeramente sí quiero decir que un ejemplo que tuve creciendo fue mi padrastro. Aunque están divorciados en este momento, se divorciaron. Un ejemplo grande y que él me dio es aceptar y amar. Me amó a mí como un hijo. Amó a mis hermanos, aunque no eran sus hijos biológicos. Nos amó Wow. y pudo proveer por nosotros financially, ¿verdad? Sí, Trabajaba financieramente. duro para que siempre tuviéramos un techo y comida en la casa, y lo hacía como si nosotros fuéramos sus hijos de sangre. Qué hermoso. Entonces, la verdad que eso para mí fue un ejemplo muy grande de un amor como incondicional, ¿no? Ya. Un amor de decir, aunque No importa que no eres de importa sangre, que no pues. somos de sangre, te amo, ¿me Sí. entiendes? Y te lo voy a demostrar en esta manera. Y obviamente su manera de demostrarlo fue por medio de proveer por nosotros, ¿no? Sí. Entonces, eso fue un ejemplo muy grande. Y hablando de la otra parte, puedo decir que conociendo la escritura, cuando yo tuve al Noah y tuve ese temor en mi corazón de decir, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? Algo que Dios me empezó a enseñar es buscar la manera en cómo Él es Padre para mí. Ya. Y ahí es donde pude entender, o sea, el ejemplo mejor que yo tengo se va a encontrar en su palabra, ¿no? Ya. En lo que Él ha hecho conmigo. Entonces, reflexionando en esa parte y conectándome en cómo Dios me ha hecho a mí sentir como un hijo, Ya. ahí es donde dije, ok, ahí están mis ejemplos Sí. Yes. que puedo empezar a desarrollar Sí. y sacarlos y convertirlo en una realidad para mi hijo con mi relación con él, ¿no? Wow. De hecho, en Proverbios, ¿no? Tú lees Proverbios y está lleno los primeros 8 capítulos de decir, hijo mío, Sí. hijo mío, Sí. hijo mío. Entonces, es un ejemplo de cómo Dios desde entonces está hablando, diciendo, se quería revelarse como papá, ¿no? Y yo también de esa manera, ¿verdad? Lo veo así. Sí, es cierto. A veces vienen estos temores de ser padre porque no tuviste esa figura, pero de repente lees, hijo mío, ¿verdad? No te olvides de mi ley, tu corazón guarda mis mandamientos, ¿no? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, ¿no? Proverbios 3 del 1 al 3. Y llega esos consejos de papá, ¿no? Que dices, wow, o sea, necesito ponerle atención a los consejos de papá de sabiduría, Sí. porque esto me va a ayudar a tener una vida, o sea, que voy a disfrutar como papá también, como hijo, Sí. primero, pero también ahora yo a mis hijos. Y ahora, como dices, ahora yo también les doy esos consejos, ¿verdad? Porque los recibí de mi papá Dios, ¿no? Y entonces no hay pretexto, ¿no? Sí. Como para decir, es que pues no puedo ser buen padre porque pues no tuve padre, ¿no? Yo creo que todos esos vacíos, No hay pretexto. Así es. Dios te los va a llenar y somos testigos de que pues Dios lo ha hecho así, ¿no? Entonces,
no nos excusemos, ¿no? Ya, En ya. decir, híjole, yo tuve la vida mejor Así de Javín, crecí. de Rubén, así crecí, Sí. etcétera. Ni modo. Sí, no hay que aprender. Y ser papá es algo que se aprende. Wow. No, a veces, como dijiste, nadie tuvo una clase Sí, antes de nacer, papá 101. sí. Pero creo que también nació la disposición de decir, ok, no sé, pero a ver, Dios, Sí. dime cómo, porque tú eres papá, Ujú. perfecto, Sí. y pues no te falta nada a ti. Entonces dime cómo, ¿no? Ujú. Dentro de esos consejos, comparto uno y a lo mejor ustedes vayan pensando en uno. A mí me gustó mucho una parte donde cuando Jesús se bautiza, Ujú. ¿verdad? Entonces sale del agua, viene el Espíritu Santo en forma de paloma, pero la parte aquí que me gusta mucho es que se abre el cielo, Ujú. ¿verdad? Y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, y obvio, si le está llamando hijo, pues ¿quién está hablando? El padre. No, pues el padre, ¿no? Ujú. Y entonces se me hace bien padre, se hace bien padre, pues. Entonces se me hace bien curioso cómo Jesús tenía como 30 años. De hecho, tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Y eso fue un poquito antes de comenzar su ministerio. Ujú. Sí, me imagino que tenía como 30 años. Y Dios, el Padre, Ujú. públicamente le dice a su hijo, estoy orgulloso de ti. Me complazco en quién eres, tu persona, lo que haces, lo que vas a emprender. Fíjate, Jesús todavía no comenzaba su ministerio. Ujú. Todavía comenzaba a hacer milagros, todavía no comenzaba a enseñar esa capacidad. Y ya le estaba validando Sí. quién era él por Wow. lo que iba a comenzar. Wow. Y para mí esa enseñanza, pues, pues con mis hijos, ¿no? O sea, la idea de poder celebrarles sus logros, Ujú. pero también hacerles saber sus fortalezas, hacerles ver, ¿verdad? Que son valiosos, que tienen realmente que estás orgulloso de ellos. Camila hace poco, ¿no? Estaba ahí ella hace cuenta que se metió en una clase a crear una oveja, ¿no? Y llegó, haz de cuenta, la semana pasada y estaba así después de saber qué tanto trabajo requiere crear un animalito, ¿no? Entonces se tenía que quedar en la escuela otras 2, 3 horas después de terminar la clase, su ciclo escolar. Sí. Y llegaba a las 5 y una vez llegó y me dijo así como que estaba bien calladita. Y acostada ahí con mi esposa, con Natalie, se está expresando que estaba cansada y le dice a mi esposa, ¿verdad? Oye, estoy bien orgullosa de ti. Mm. Y nomás esas palabritas, ¡pum! Me empieza a llorar, Y luego ya me volteé a ver así, Natalie, como que cáele tú también, ¿no? Sí. Y yo, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué pasó? Y ya, no, es que me está diciendo que estaba cansada. Mm. Y le empezamos a decir palabras, los dos, ¿no? ujú, Hey, estoy orgulloso de ti, mira, admiro tu Sí. capacidad, lo que estás aprendiendo, lo responsable que eres. Y al final eso como que, boom, la levantó, le dio Sí, fuerzas. sí. Y para poder seguir avanzando, ¿no? En lo que tenía por delante. Entonces, como papá orgulloso puedo decir que participó en un concurso Sí. y ganó el primer lugar, ¿no? En concursar con la ovejita, ¿no? Ujú. Pero creo que eso le dio fuerzas un día antes, Ujú. como para poder enfrentar ahora sí una competencia, ¿verdad? Y decir, hey, sí tengo esta capacidad, ¿no? Sí, Los sí, sí. consejos que te puede decir papá, ¿no? Ujú. Mamá, Ajá. Ujú. etcétera. No sé si ustedes, alguna enseñanza que Dios les ha dado a través de la palabra sobre cómo ser papá. Mm. Una de ellas para mí es siempre como padres nos agarramos del me tienes que honrar, ¿no? La Sí. palabra dice honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen, ¿no? Y somos buenos para recordarle a los niños eso. Pero hay un versículo también que habla que do not provoke your children to wrath. Entonces, no provoquéis No, a vuestros hijos a ira. No provoquéis a nuestros hijos a ira. Entonces, qué importante, aunque un niño, la naturaleza de un niño es simple, Ya. tiene muchos errores y va a cometer los mismos errores muchas veces antes de corregir ese error. Ya. La meta es guardar el corazón de ese niño y no provocarlo como padre, aunque yo tenga su autoridad sobre el niño, no provocar ese niño a la ira, ¿no? Ya. Entonces, puedo entender la importancia de guardar el corazón de nuestros hijos. Y aunque yo tenga esa autoridad como padre con ese hijo, debo de guardar su corazón y no provocar a ese hijo a una ira Ujú. que puede dañar su corazón. Entonces, es un consejo que
he entendido y Ya. pues aplicarlo, ¿no? Y como un ejemplo, yo creo que cuando, para ponerlo de una manera práctica, a veces podemos provocarlos cuando los corregimos. Una vez, 2 veces, Sí. 3 veces. Pero pon tú que en el día lo corregiste 10 veces, ¿no? Pero nunca lo abrazaste, nunca le animaste, nunca le dijiste lo que se hizo bien. Entonces llega un momento donde si nomás a veces somos constantes en estarle castigando, Sí, quitando, sí. regañando, llega un momento donde el niño ya es provocado a ira, ¿no? Decir, pues si no hago nada bien, pues ¿para qué? Sí. ¿Para qué me porto bien, no? Sí. Entonces tener tal vez una actitud así. A mí me ha tocado hablar con jóvenes así, ¿no? Sí. De que dicen, pues es que nunca hago nada bien, ¿no? Y entonces Wow. como que, no, o sea, sí, o sea, esto sí. Ujú, Y tú ves que son jóvenes que no faltan en la iglesia, que a veces son aquellos que sirven, ¿verdad? Y de todas maneras Sí. estamos a veces como que no entregaste tu versículo, ¿no? Y tú dices, oye, campeón, o sea, está yendo la congre, ¿no? O sea, Sí. dale gracias a Dios por esa parte, ¿no? Sí. Y muchas veces pues los podemos provocar así, ¿no? Entonces, qué importante sí exaltarle, y me da gusto que tengas un corazón para amar a Dios, ¿no? Ujú. Me da gusto que eres bueno en esto, en aquello. Ujú. Y poder, dice, con misericordia y verdad Ujú. se corrige el pecado, ¿no? Ujú. Entonces no podemos tener pura verdad. Sí. Tenemos que siempre también tener la otra parte de la misericordia Ujú. para poder corregir y no provocar a ira, ¿no? En esa parte, ¿no? Ujú. ¿Tú tienes algún ejemplo que Dios te ha enseñado? Yo fíjate que tengo un ejemplo que Dios me ha enseñado y de hecho salió de una plática que tuve con ustedes dos, no sé si se acuerdan. Hace ya como un año o 2, estaba platicando, me acuerdo con ustedes. Estábamos ¿Entre en tu casa. amigos? Estábamos platicando entre ¿Entre amigos. amigos? Entre amigos. Estábamos Wow. platicando entre Así amigos. nació realmente todo esto. Y me acuerdo que ese día les estaba diciendo cómo estaba batallando yo con Matías, ¿no? Que Ya. les decía, estoy batallando con Matías, que porque no agarra el rollo y trato de decirle algo y no me entiende y para allá y para acá, ¿no? Y me acuerdo que en ese ratito los dos me dijeron, ¿no? Así como, pues tienes que explicarle y háblale de la palabra y explícale y para allá y para acá. Y me acuerdo que en ese ratito yo, me quedé. Y yo decía, tienes 5 años. O sea, tienes 5 años, por favor. O sea, si me no vas me va a escuchar, si ¿verdad? me vas a dar una Ajá. solución, dame una solución. O sea, no. Real. Sí, real. No pastoral así. Ajá, dije, ¿no? sí, yo así como que me quedaba, ándale, pues, ok, le voy a decir, ¿verdad? Ajá. Y me acuerdo que decía, de hecho, el Rubén me dijo así como que, tú a lo mejor piensas que no está agarrando Escuchando. nada, ¿no? Ujú. Pero tiene un espíritu y su espíritu, ¿verdad? Y yo decía, ándale, pues. Y lo tiré a loco, la verdad. Así como en ese ratito me quedé, "Ay, no tiene nada sentido porque ¿cómo me voy a poner a explicarle algo? No la va a cachar, ¿no? Ujú. Y así pasó y pasó como una semana más. Ujú. Y luego, en un día que estaba batallando con él, pues que me siento con él a platicar, ¿no? Y le empiezo a, pues, abrir mi corazón y le empiezo a decir, oye, pues, te dices que me amas, ¿no? Porque me decía, I love you, papi. Lo estaba acostando a dormir. Me decía, I love you, papi. Ujú. Y yo le dije, papá, dices que me amas, pero cuando te pido que hagas algo, no me haces caso. Cuando te digo que vamos al béisbol y te digo, tienes que hacerle caso al coach, no Ujú. me haces caso. Cuando te digo, tienes que escuchar a tu maestra, no me haces caso. Cuando te digo, tienes que escuchar a tu mamá, Ujú. o te digo, limpia tu cuarto, no me haces caso. Entonces me dices que me amas, pero no me enseñas que me amas, ¿no? Ujú. Si me amas, enséñame que me Demuéstramelo. amas. O sea, hónrame con tus actos, ¿no? Ujú. Y luego estoy platicando con él y pues imagínate, ¿no? Estoy yo en el cuarto con Matías de 5 años y estoy diciendo yo esas palabras y yo sé que yo en mi cabeza intelectual estoy diciendo, está bien pesada esta plática para este morro, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, hónrame con tus actos, o sea, enséñame. Y luego ya le dije, cuando me dicen a mí que Matías no hace caso, que no hiciste caso, mi corazón se pone muy triste. Wow. Y le dije, pero cuando sí me haces caso, cuando haces las cosas que te pido, mi corazón se pone contento. Wow. Y le dije, ¿quieres que mi corazón esté triste o contento? Me dijo, contento. Le dije, pues entonces enséñame, ámame con tus acciones, ¿no? Y ya me dice, ok, papi, pum, así se acabó, ¿no? Ya. Y dale, ¿qué te gusta? Otra semana más. Y de repente vamos al béisbol, él y yo. Y se baja la práctica en Matías y ese día era otro niño. Y decía el coach, fórmense, se formaba. Vamos a correr, corría. Vamos a batear, bateaba. Vamos a cachar, cachaba. Todo, pum, pum, pum.
Y yo me quedaba, ¿qué onda con este morro? Y se acabó. Y se acabó. Y a tu punto, que decías ahorita, yo mirando todo eso, vamos al carro y le digo, papi, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de ti. Quiero que sepas que ahora te miré y es este caso de coach y corriste y cachaste y bateaste y todo lo hiciste y estoy muy orgulloso porque hiciste un muy buen trabajo ahora. Y luego voltea a Matías y me dice, papi, sin llorar, ¿no? Y me dice, papi, es como que tu corazón está contento, me dice. Y volteo y me agarré llorando en ese ratito. Y le dije, sí, papá, mi corazón está bien contento. Y lo abracé y le dije, te amo. Y dije, porque me acabas de enseñar, o sea, cuánto me amas tú a mí. Y era un Matías de 5 años. 5 años. Wow. ¿Sí me entiendes? Y eso yo lo aprendí. Y dice la palabra, ¿no? Ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Entonces, como yo llegué a menospreciar, espíritu, ¿no? Llegué a menospreciar su espíritu de 5 años, pero su espíritu cachó todo. Todo lo que le enseñé, lo cachó y me lo enseñó con actos, pues. Sí. Y a mí fue una enseñanza que me dio Matías bien fuertísimo, bien fuerte. O sea, es algo que me enseñó Matías. La palabra por medio de Matías. Qué padre. Toda esa situación. Wow, que sí era muy real, ¿no? Sí. Porque eso lo ves y cómo lo va a aplicar y va a funcionar, ¿no? Sí. Y no te voy a echar mentiras. O sea, ese día que platiqué con él, pues sí fue muy emotivo y todo. Y te digo que hasta lloré cuando le estaba diciendo todo eso. Y luego me salí del cuarto y así como que dije... Bueno, pues ya lo hice, ¿no? O sea, así como que pues, ya, a ver qué sale. A ver, ¿no? Pero a ver los resultados. Ajá, y ahí están los resultados. Y eso hasta la fecha, fíjate, hasta la fecha él sabe. Y recalcamos esa plática cada vez que tenemos una situación. Entonces, él se refiere, cuando tenemos así una situación, él y yo, le digo, oye, eso me entristece mi corazón. Eso me duele en mi corazón. Lo va entendiendo. Y lo relaciona siempre. Qué bien. Qué bien. Y eso es algo que me ha enseñado la palabra en mi caminar como padre. Cómo Dios nos puede enseñar por medio de los hijos, ¿no? Sí. Y me encanta lo que contaste, Luis, porque a veces podemos menospreciar el regalo que tenemos con estos chamacos, ¿no? Wow. De los niños. Sí. Y la verdad es que si en realidad les pusiéramos atención conforme a los ojos de Dios y cómo Dios los ve, de hecho ellos tienen mucho que enseñarnos a nosotros, ¿no? Y Dios nos enseña por medio de ellos. Sí. Entonces, qué padre, qué lección tan fuerte y tan hermoso de que Dios pudo usar a Matías para enseñarte algo muy precioso de Dios, cómo Él funciona por medio de un niño. Eso me lo enseñó como padre, ¿no? En mi situación con Matías. Pero como maestro, me lo enseñó también, y hasta la fecha, Marlene me echa carrilla, porque la verdad es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Porque yo lo veo así como maestro. Entonces ya me enseñó a no menospreciar al alumno, en el sentido de que a veces miramos a un alumno y dices, pero neta me va a agachar. ¿Sí me entiendes? Pero ni siquiera me está escuchando. O sea, a veces en la clase de jóvenes, ¿no? Que estoy hablando y la mitad de ellos no me están ni siquiera haciendo contacto visual, o sea, o están ahí pajareando, lo que sea. Pero yo solito no solo me digo así como que a lo mejor su carne no me está escuchando, pero su espíritu me está oyendo. ¿Sí me entiendes? En las clases de rudimentos. En las clases de rudimentos también, o sea, a veces lo hacemos virtual, Marlene y yo. Y a veces hay gente que ni siquiera me prende la cámara, ¿no? Entonces te quedas, ¿quién sabe si están o no están? Y yo lo único que digo, ¿sabes qué? Su espíritu está cachando. Va a recibir. ¿Sí me entiendes? Y me enseñó eso a mí como maestro, el decir, su espíritu va a cachar algo. Pero también hablemos de las responsabilidades ahora, ¿verdad? También porque, obvio, aprendemos consejos. Sí. Pero como padres tenemos responsabilidades, ¿no? Y una de ellas que yo también leyendo la Biblia, ¿verdad? Me empecé a dar cuenta es en Deuteronomio 11, ¿no? Sí. 19, que dice, le da los mandamientos, como quien dice, le da las enseñanzas, pero le dice el 19, y las enseñarás a vuestros hijos, dice. Wow. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Wow. O sea, como diciendo, en todo momento. Entonces queremos como esa parte de ser padres, como decir, pues me tengo que sentar a hablar con él nomás. No,
yo he aprendido desde que eran muy chiquitos, ¿verdad? Antes de ir a dormir y hasta la fecha es así. Yo participo en llevarlos a dormir y siempre antes de dormir vamos a orar juntos. Les voy a contar una historia de la Biblia. O sea, voy a contarle todas estas experiencias que Dios hizo con su pueblo, ¿verdad? Etcétera. Y esas son de las partes favoritas de ellos. O sea, de hecho, hasta la fecha es como que no me puedo dormir si mi papá no, no va y se acuesta conmigo un ratito, ¿no? Y me cuenta y ora conmigo. Y a veces me dicen, estoy bien cansado, me dicen, oye, pues... puedes orar conmigo nomás, por lo menos. No me cuentes la historia, pero ora conmigo. Pero siempre esa parte, ¿no? Cuando te acuestes, cuando estás en el camino, ¿no? Mis hijos ya saben y hasta los hijos adoptivos que tengo, ¿verdad? Porque a veces hay gente que vive en la casa por un tiempo, ¿verdad? Aquí está una hija en producción. Daniela es mi hija también adoptiva. Y básicamente cuando subimos al carro, ya saben, vamos a ver el proverbio. Y vamos a la iglesia, es media hora y les pongo 10 versículos tú lee y luego vamos a agarrar uno cada quien. Y así nos vamos cuando vayas en el camino. O sea, siempre tenemos una responsabilidad, aunque seamos padres ocupados. Porque, pues, obvio, ¿verdad? Tengo un trabajo. También tengo un ministerio. Soy esposo. Y también, muy importante, soy padre. No hay que menospreciar esa parte. Pero en el diario vivir... esta parte que Dios me enseñó, ¿verdad? O esta responsabilidad que Dios me enseñó es enseñarle a nuestros hijos. No, siempre se da esa tarea, especialmente en la cultura mexicana. Como que hacen la junta para padres de los niños, ¿no? En la escuela. Y ves como a 20 mujeres, ¿no? Y 3 papás, ¿no? Hombres, ¿no? Y yo he pensado, qué loco, ¿no? Porque Dios no le dio la responsabilidad de enseñar a las mujeres tanto como a los papás. Obvio, sí. ¿Verdad? Oye la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Pero el que instruye es el padre. En la familia es una responsabilidad. Y entonces tenemos que tomarnos esa responsabilidad de que sí, cierto, nuestros padres pudieron hacer lo que pudieron, tal vez, como decías, ¿verdad? Pero aquí Dios nos pone la vara más alta, ¿no? De decir, hey, no nomás se trata de proveer. También se trata de enseñarles todo lo que has aprendido de mí, pero ahora transmitirlo a ellos, ¿verdad? En donde quiera que estés, ¿no? Y entonces esa parte es una responsabilidad que pues le quiero pasar a todos los papás que están viendo esto. O sea, no menospreciemos y nos olvidemos del papel de responsabilidad. Queremos que nos celebren el Día del Padre como el de las madres, a veces que celebramos más grande, ¿no? ¿Me parece? Pero también ganémonoslo, ¿no? O sea, requiere un trabajo, ¿no? Que lo vean ellos también, ¿no? En esa parte, ¿no? Y no sé, pues, o sea... habrá alguna otra cosa, ¿no? Que de alguna manera puedes tú darle un consejo a los papás que nos están viendo de cómo tomar ese papel. Yo puedo comentar en eso, y Javín lo mencionó hace rato, ¿no? No importa de dónde vienes, no importa qué situación hayas vivido, tú tienes la responsabilidad de amar a tu hijo, de crearlo y enseñarle en los caminos que Dios tiene para ellos, y no hay excusa, ¿no? Y muchas veces nos podemos esconder atrás de esa excusa de decir, yo no tuve papá, yo no tuve esto, yo no tuve el otro, pero en realidad Dios nos llama a ser padres conforme a como Él es padre para nosotros. Y les cuento algo que a mí me sucedió, algo que yo batallaba en el principio. Mi hijo, los que lo conocen, es bien, tiene mucha energía, ¿no? Y aparte de tener tanta energía, es muy como amoroso también. Le encantan los abrazos, le encanta nomás acostarse contigo, abrazarte, amarte, ¿no? Enseñarte mucho amor de esa manera. Y me acuerdo que cuando él tenía como unos 2, 3 años, ahorita ya tiene 11 años, me acuerdo que siempre venía hacia mí y me abrazaba y no me quería soltar, ¿no? Y siempre andaba en esas. Y me acuerdo que en mi corazón, y I'm gonna expose this, ¿no? En mi corazón me sentía muy raro. Me sentía raro. Y dije, wow, ¿por qué me siento tan raro? Que mi hijo me esté abrazando y me siento como un poco incómodo, ¿no? Y ya le empecé a pedir a Dios, Señor, revélame qué es lo que está pasando. Y Dios ya me enseñó, ¿no? Pues en mi vida yo no tuve ninguna figura paterna que me abrazó. O sea, mi mamá hizo ese trabajo doble. Y la verdad, mi mamá nunca nos ha faltado un abrazo, un te amo, un estoy bien orgulloso de ti.
Mi mamá hizo un excelente trabajo en esa área, pero yo nunca tuve esa parte en un hombre, ¿no? Es un abrazo de hombre. De un pues, hombre, papá, de pues. un papá. Nunca en mi vida he sentido ese abrazo, ese buen hecho, good job, my son, nada de eso, ¿no? Yeah. Entonces yo pude identificar esa parte pidiéndole a Dios, Señor, yo no quiero que mi hijo crezca Sin haber- y no sentir un abrazo Wow. mío, Yeah. ¿no? O no sentir que lo amo, porque sí Yeah. lo amo. Sí. Y tengo estas maneras de demostrarle amor, pero también quiero demostrarle amor con un abrazo. Yeah. Y le dije al Señor, Señor, ayúdame, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Y me acuerdo que cuando hice esa oración, Dios me llevó cuando los discípulos estaban con Jesús. Y llegaron un montón de niños Yeah. hacia Jesús. Y dice la palabra que los discípulos los estaban como rechazando o Ya. echando afuera. Hey, no te acerques a Jesús. Y Jesús inmediatamente dijo, hey, párenle, no hagan eso, porque el reino de los cielos es para los niños. Yeah. Pero lo que me pegó a mí es lo que Jesús hizo. Dice la palabra que Jesús puso sus manos sobre ellos, Tomándolos en sus brazos. tomándolo en sus brazos. Los bendijo. Los bendijo, así Yes. es. Y cuando Dios me enseñó eso en la palabra, wow, me quebranté. Y dije, wow, yo tengo que ser el ejemplo que Jesús hizo con estos niños, con mi propio hijo. Yeah. Y desde ese momento, aunque yo no tenía la capacidad de hacerlo, Yeah. yo le dije, Dios, ayúdame, porque tu ejemplo, tú eres el que andas abrazando a niños. Yeah. Y yo necesito abrazar a mi hijo y amarlo. Sí. Y le pedí a Dios que me quitara eso de sentirme incómodo, ¿no? Y me lo quitó. Yeah. Y hasta la fecha, agarro a mi hijo que tiene 11 años, nos acostamos juntos, nos abrazamos. Yeah. Y la verdad que para mí... Dicen que lloras en este parque. Dicen, ¿verdad? dicen. Es Es que, real. fíjate que está bien raro porque a la producción le encanta ponerse a picar cebollas. No sé por qué. Se pone a Ponme a picar cocinar. cebollas y luego Puras pone cebollas. un ventilador con vaporú. Puras cebollas aquí. Pero hasta la fecha le doy muchas gracias a Dios por enseñarme eso, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, puedo usar la excusa de no recibir eso yo. Y ahora tengo la excusa de decir, no tengo la capacidad de hacerlo porque yo no lo tuve. Pero no hay excusas con el Señor. Siempre te enseña. Él nos enseña cómo amarlos aún a más profundo, ¿no? Un Y amor aún, profundo. y aún a través de tus hijos, ¿no? Así Como es. estás diciendo, o sea, te convierte en los mejores maestros para Sí. nosotros como padres, que no tuvimos un padre en toda nuestra adultez, ¿verdad? Tal Sí. vez también. Entonces, yo también, fíjate que en esa parte que dices, lo curioso es que de los 3 chamacos que tengo, 2 son mujeres, ¿verdad? Y el de en medio, el sándwich, es el varoncito, es Héctor. Y él es el que más me abraza, ¿no? Y también era así como que siempre incómodo un poquito al principio, sí es cierto. Pero llegó un momento donde uno entiende, ¿sabes qué? Qué padre que él va a crecer con un abrazo que pues yo no tuve, ¿no? Y a él no le va a faltar eso, ¿no? Ya. O sea, él va a decir, wow. O sea, mi papá me abrazó, mi papá me quiso. Y de hecho, hablando de los abrazos, hace poco Dios nos estaba dando como una enseñanza, ¿no? Y le decía a ciertos papás, especialmente esos papás tienen muchachitas, ¿no? Y de alguna manera les decía a Dios en la palabra, pasen tiempo con sus hijas, que ya sus hijas están en la edad de como de los teenagers, ya pasando como al noviazgo, etcétera. Y les decía, denles muchos abrazos, decía, ¿verdad? Para que ellas cuando crezcan nunca estén buscando, Sí. ¿verdad? El abrazo Sí. de un hombre, porque no lo tuvieron de su papá, ¿no? Y boom, se cuenta que cuando yo escuché eso, de que, wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, especialmente que van creciendo, a veces como que dejamos de abrazar, ¿no? Sí. Y qué importante eso, ¿no? O sea, Sí. no dejemos de sí decir palabras, pero también mostrar afecto con abrazos. Sí. Sean hombres, ¿verdad? Sean mujeres. Sí. Que no falte las demostraciones de amor en que ellos se sientan amados para cuando salgan de casa puedan decir, No me falta no nada. me falta nada, ¿no? Entonces tengo lo necesario para emprender este viaje, ¿no? Sí. Ya ahora también como un padre de familia o como un esposo fuera de casa, etcétera. Sí, sí, sí. Pero sin buscar algo
¿no? Que le faltó en la niñez, ¿no? Ujú. En este caso, ¿no? Entonces, está muy padre. Gracias por Sí. compartir esa historia, ¿no? Y pues, no sé, ¿verdad? Tal vez como última dinámica, uno de los momentos más especiales, ya dijiste creo que uno, ¿no? De Matías, tal vez. Sí. Pero si tendremos alguno otro, ¿no? Que han sido muy especiales como papá con tus hijos, ¿no? Aparte de lo que tal vez hemos comentado, ¿no? Ujú. ¿Hay alguno en particular? Yo, si quieres, como yo tengo la pregunta, pues yo comienzo, ¿no? Porque yo la tengo más fresca. Pero realmente, claro que son muchísimas, pero de las palabras o los regalos que a veces los hijos te enseñan, en esa parte, uno de ellos, me acuerdo que estábamos en la mesa, a nosotros nos gusta también eso, creo que es un buen consejo, sentarse a comer. Ujú. Sentarse a comer juntos, platicar, hacer un especial. En la mesa, haz de cuenta, nosotros tenemos una regla de no usar el celular, ¿no? Ujú. O sea, no estar hablando ni nada, sino compartir, ¿no? Ujú, Ese tiempo, ese espacio. Y dentro de esos espacios, ¿verdad? Rebeca, la más chiquita, ¿no? Llega y me dice, papá, dice, cuando me case, me dice. Mm. O sea, yo así como tiene como, Sí. tiene 9 años, ¿no, Sí. papá? Y yo digo, ya anda pensando en eso, ¿no? Pero me dice, cuando me case, ¿le puedes enseñar a mi esposo a ser un papá como tú? Mm. Uf, no, hombre, eso yo sentí así como que pegó acá y empecé a llorar, ¿no? Y una mesa dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué traes? Mm. Y le digo, me llegó, ¿no? Porque pues muchas veces, sí es cierto, uno como que se esfuerza, pero no sé si les ha pasado, a veces sientes que no hace suficiente, Mm. ¿no? A veces como papá, llega ese como que, le falta. Ujú, ujú. Y que te digan esas cosas, ¿no? Sí. Creo que... Por favor, dejen de picar cebollas, ¿no? O sea, que te digan esas cosas son Sí. como trofeitos, ¿no? Te valida. Sí, trofeitos, decir, hey, vas bien, ¿no? Vas bien. O sea, no estás tan mal como crees, ¿no? Sí. Y Es creo que la vara de papá está bien alta. sí, La sí, verdad, sí. no es por nada, pero la vara de papá está bien alta. Yo pienso la misma vara que nos ponemos nosotros como papás. Sí, La la ponemos presión, ¿no? bien alta. Entonces, la mitad del tiempo nos sentimos así como tú dices. Así como que... Me sé falta hacer un que tiempo con mis hijos, Sí, ¿no? siento que estoy aquí, siento que estoy acá, pero yo sé que tengo un hueco acá. Ya. Y es muy importante el sentir esa validación. No, y el hecho que o sea, que venga otra persona, sí, ay, eres un buen padre, sí, sí, sí. Ujú, Pero cuando vienen de tus hijos, ujú, no, también Camila, en el último viaje que tú, también otra cosa que aconsejo mucho, tengan tiempos de vacaciones familiares. ujú. O sea, tengan esos espacios donde dejas de ser pastor, ministro, dejas de ser el jefe de una empresa, ¿verdad? El puesto, esos títulos, porque el mejor título que puedes tener es ser papá. Mm. Entonces, en uno de esos viajes, ya hacía falta uno de esos. En uno de esos viajes también Camila ya grande, ¿no? O sea, ella tenía, bueno, 14 años, fue el año pasado. Y por estas fechas, por cierto. Y estábamos en el albergue y al final de la nada me dijo, oye, papá, la verdad que estoy orgulloso de ti Ujú, por ser papá. Porque aunque no tuviste papá, ujú. eres un excelente. Pero, repito, ¿no? O sea, igual. Porque el chiquito siempre, eres el super papá. Pero cuando van creciendo, Sí. ¿verdad? Ya también que te lo diga un teenager, ¿no? Sí. O sea, es bien padre, ¿no? Ujú. Y lo digo porque, abriendo mi corazón de papá, déjame, así como Rubén. Abriendo mi corazón de papá, lo digo por si un hijo lo ve. Sí. No te limites Ujú. a poder expresarle a tu papá, ¿verás? ¿Cómo es combustible? Ujú. ¿No? Para seguir haciéndolo. Sí. Y todavía ser mejor. Ujú. Y no lo callen. No, díganle a sus papás. Aunque sí es cierto, tal vez tenemos errores. Tal vez nos faltan cosas. Ujú. Pero también es bueno, ¿no? Que nos puedan decir y que digamos, hey, échale ganas. Sí. Va. Más bien en esa parte. Son momentos que como papá yo te puedo decir atesoro. Ujú. ¿No? Atesoro y valen más que a lo mejor un reconocimiento de un premio o cosas que te puedan dar afuera en el mundo, ¿no? Sí. Es el mejor premio que puedes recibir, ¿no? Sí. Qué padre.
Sí, estoy de acuerdo. Yo fíjate que yo tuve una situación similar. Un día estaba... Yo, la verdad, como les contaba al principio, mi papá... Yo estuve a mi papá y mi papá fue un muy buen proveedor y me enseñó muy a ser proveedor. Pero en su ausencia me faltó a mí tener el papá en casa, ¿no? Yep. Entonces, una de las metas que yo he tenido desde siempre es el yo desarmarme por mis hijos. O sea, yo sí trato de darles todo, pero yo lo más que me esmero en darles es un papá. Ujú. Entonces, yo trato de jugar con ellos casi todos los días, ¿no? Ujú. Tenemos juegos aquí en la casa. A mí, no sé, han visto el programa de Bluey, ¿no? Y cómo Sí. es el papá. Ese vato es mi ídolo. El papá ejemplar, ¿no? El Bandit es mi ídolo. Cierto, cierto. Porque... Y yo lo miro y me quedo, qué suave. Y la verdad le he robado 2, 3 trucos al Bandit. Robot, daddy, robot. No, De hecho, aplicamos varios de esos aquí en la casa. Ellos saben, ¿no? Saben, Sí. de repente, tenemos un juego aquí en la casa que se llama Frozen Daddy. Que de repente me pega una chiripiorca y me congelo. Ajá. Y ellos saben que cuando me congelo, ellos pueden hacer lo que quieran. Y está bien chistoso porque 9 de 10 veces llegan y me agarran las manos y luego me empiezan a hacer así y me tengo que picar los mocos. Y luego pico los mocos y luego me ponen un gorro y luego me empiezan así a mover todo y luego que sonría. Que no sonría. Y ábrele un ojo. Y así estoy, ¿no? Y luego ya los correteo y nos ponemos a jugar, ¿no? Wow. Y eso es algo que yo intento hacer con ellos, siempre jugar con ellos, hacer actividades, llevármelos de vacaciones o salir con ellos a un picnic o lo que sea, ¿no? Yep. Pero siempre me he esmerado por ser un papá con ellos. Y sí me lo dicen, o sea, que les encanta cuando juego. Al final de la noche me dicen, gracias por jugar con nosotros, papá, y así, ¿no? Yep. Entonces me lo dicen muy, muy seguido, ¿no? Que les gusta esa parte de mí. Yep. Pero a mí una parte, un día que me sentí en realidad muy validado, fue un día que estaba platicando con mi mamá y entre pláticas estábamos hablando de situaciones, ¿no? De lo que es ser papá y todo eso. Yep. Y mi mamá, me acuerdo que me dijo, estoy muy orgulloso del padre que eres, ¿no? Y me quedé, wow, qué loco, porque yo me esmero en mi casa, ¿no? Yeah. Y mis hijos lo saben que me esmero por ellos. Marlene sabe que yo me esmero por mis hijos. Yep. Pero yo no sé qué tanto se ve. ¿Sí me entiendes? Yeah, o sea, yo el lo hago por impacto mis que hijos, se- pero no sé qué impacto tiene fuera de eso. Y mi mamá me dijo algo que yo creo nunca se me va a olvidar. Y me dijo, yo quisiera haber tenido un papá como tú, me dijo. Wow. De mi mamá. Wow. Me dijo, yo quisiera haber tenido un papá como tú. Y Yeah. me agarré igual. Y me agarré llorando porque, o sea, se me hizo bien impactante. Alguien lo ve, ¿no? Sí, exactamente, porque dije, wow, o sea, se ve. Ya. O sea, no lo hago, obvio, no lo hago porque lo vean, Ya. pero me valida y me digo, wow, o sea, todo esto que yo Más bien, hago, mijo, ¿no? de que me desarmo por mis hijos, de que trato de hacer todo esto, sí se alcanza a ver, pues. Sí se alcanza a Apreciar, notar, pues. a apreciar. Alguien más afuera de mi casa puede ver que todo esto que estoy haciendo, ¿sí me entiendes? Yeah. Entonces sí me hace... Te dan ganas de seguir pat on the haciendo, back, ¿no? ahí la llevas, ¿no? Ya, ya, Qué ya. padre. Sí. Para mí, excelente ejemplo y estoy aprendiendo aún más de ustedes también. Algo que a mí me ha impactado mucho, que me hace sentir como que vamos en un camino bueno, es ver que ellos están siguiendo el ejemplo Uf. que le estamos dando como papás. Ya. Yo tengo una vida muy ocupada, o sea, trabajo de 40, 50 horas por semana, el ministerio de la congregación, esposo, papá, ¿no? Y siempre tratando de dar, ¿no? Y estar al pendiente de las personas que tienen necesidad. Ya. Y mis hijos ven eso. Sí. Mis hijos lo ven y están involucrados en ver todo lo que sucede. Van a viajes con nosotros, esperan pacientemente ahí en una sala mientras estamos platicando con personas, etc. Y lo que a mí me hace sentir muy como, wow, vamos en buen camino, es ver
sus corazones en hacer lo mismo. Vamos a la congregación, ejemplo, y veo cómo mi hijo siempre les está preguntando a las maestras en qué les puedo ayudar, ¿no? Y al final se queda a ayudarnos a limpiar. Y hasta me dice, hey, papi, esa persona creo que necesitas hablar con ellos. Así me dice a mí también. Ven a la escuela para que lo lleves a la iglesia. Sí. Y no solamente en la iglesia, pero también, o sea, escuchando lo que hacen en su escuela también. Sí. Mi hija es muy abierta con su fe, ¿no? Y también mi hijo, pero mi hija más todavía. Y me dice, papi, hoy 2 personas le dieron su vida a Dios. Y le dije, dime más, ¿qué pasó? Y me dice, les pregunté si conocían a Dios. Me dijeron que no. Y les dije, ¿quieres conocer a Dios? Oh, wow. Y luego que dicen sí. Y luego dice, ok, vamos a orar. Y ella ha orado por personas en la escuela. Wow. Entonces eso para mí es como un tesoro que guardo en mi corazón. Y de decir, gracias Dios. Porque a veces, como tú dijiste, puedes sentir que... Am I doing a good job? Estoy en buen camino, o sea, porque en mi bar que yo pongo, puedo sentir que no estoy llegando a esa meta que yo quiero. Pero cuando ves el fruto en ellos, dices, wow, gracias Dios, ¿no? Gracias Dios por eso. Wow. Pues muy bien. Pues yo creo que después de cortar cebollas vamos a cerrar. Vamos a cerrar con el reto. Sí. Como siempre, ¿no? Retitos. Los retitos. Tal vez de 2 lados. Uno, primero, como papá, hazte un tiempo para pasar con tus hijos. Pero también creo que es muy especial cuando lo haces individualmente. Por ejemplo, con mi hijo, que es hombre. Y bueno, con todos, pero el Héctor siempre es como boys night, ¿no? Él quiere su boys night y a veces son cosas de que vamos a jugar golf o vamos nos vemos a las maquinitas. Y para él así como que, es lo mejor, ¿verdad? Pasar un tiempo con papá, ¿no? Y solo, sin los niños, sin Rebeca ni Camila. Y al revés también, ¿no? O sea, pero hazte un tiempo, ¿no? Si tienes 7 chamacos, pues ni modo, ¿verdad? Con cada uno de ellos, ¿no? Con cada uno. Con cada uno, pero hazte un tiempo como papá de pasar un tiempo de calidad con ellos. Y no nomás de llevarlos a un lugar y que tú los estés viendo de aquí a allá, sino entablar una plática, de preguntarles cómo van, etcétera. Y aún si tengan 20, si tienen en el college, etcétera, pero que tengan un tiempo como para platicar, ¿no? Y ese va a ser el reto, ¿verdad? De este día, pero el número 2... Sería... Ay, sorry. No, hombre. El número 2, para que se despierten. El número 2 es básicamente, si tú eres un hijo... dile a tu papá cómo lo aprecias. No, dile a tu papá lo especial que es. Sí. ¿No? Y lo que te gusta, ¿no? Que lo motive realmente a poder hacer más, ¿no? Entonces, esos 2 retos de los 2 lados, ¿sale? Y nomás algo también para agregar, nunca es muy tarde. O sea, tal vez puedes analizar tu vida y decir, chales, no he empezado en nada de este proceso con mis hijos. Nunca es tarde. Yep. Y si tú estás escuchando este podcast, es porque tu tiempo es ahora mismo, ¿no? Yes. Entonces, créeme que nunca es tarde. Aún si tienes hijos adultos ya, créeme que si ellos ven que tú estás interesados en ellos, aún de adultos, te van a abrir la puerta. Yes. ¿Sale? Perfecto. Pues... Dando la despedida. Muchas gracias a todos. Esto fue su podcast favorito, el podcast más popular de todo el mundo, Entre Amigos. Ya cuando le pican más de un botón, ya me la espero. Nos vemos, amigos. ¡A ti también! Nos vemos. Muchas gracias por participar. Esto fue Entre Amigos. Cepillín. Gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Nos vemos. A la próxima. Hasta la próxima. Entre Amigos. Adiós.